no sé si usted se recuerda el día de su graduación. Quizás fue hace solamente algunos años. Quizás usted se graduó hace mucho tiempo. ¿Sabe qué especial es un momento como este? Usted sabe qué especial es poder reflexionar en los momentos que te ayudó a llegar a tu graduación. Las personas quienes te ayudaron a cumplir esa meta. Claro, siempre es Dios, primeramente. Pero también hay personas como nuestros padres, nuestros profesores, los directores de la escuela o amigos y amigas. Uno de los momentos favoritos de mi vida fue estar en la universidad. Disfruté el high school mucho, pero disfruté la universidad aún más. Conocí a varias personas especiales, una de ellas, Carolina, quienes ustedes conocen, mi prometida. Fue hace 2 años que ella se graduó de la Universidad de Southern. Y cuando ella se fue, yo todavía tenía 1 año más en mis estudios. Qué triste fue eso para mí. Ella se fue a Sur Carolina, recibió un trabajo como una maestra elementaria en una academia adventista, mientras que yo seguía en mis estudios sufriendo sin ella. Ella estaba en Sur Carolina y yo en Tennessee. Más o menos 4 horas de distancia. Era muy difícil para mí poder manejar a Sur Carolina un fin de semana para visitarla. Y también para ella era difícil llegar a Tennessee durante la semana para poder visitarme a mí. Entonces nosotros nos pusimos a averiguar dónde es el centro, dónde es un lugar bien ubicado para que nosotros nos podamos ver y manejar una distancia igual. Y ahí averiguamos que era la ciudad de Atlanta, que se encuentra en el estado de Georgia. Entonces Carolina y yo, una vez al mes, teníamos un viaje en Atlanta, Georgia. Ahí en Atlanta me tocaba 2 horas para llegar y para ella más o menos igual. Y nosotros conocimos esa ciudad como ninguna otra persona, de tanto que íbamos. Fuimos al Georgia Aquarium, al acuario que se encuentra en Georgia. No sé si usted ha ido, pero dicen que es uno de los acuarios más grandes de Estados Unidos. Algo muy hermoso y muy especial. También íbamos al parque de diversiones que se encontraba o que se encuentra en Atlanta. También íbamos al downtown Atlanta para ver el Ferris wheel, o quizás se dice la rueda de la fortuna, que uno se sienta en un carrito y da una vuelta así. ¿Conocen lo que estoy describiendo? Ahí nosotros íbamos y siempre era muy especial, pero el momento llegaba. Cada domingo que lo pasábamos juntos en Atlanta, en donde teníamos que despedirnos. Si le puedo describir el escenario, el momento, fuera como si nosotros estuviéramos en el Titanic y que nos íbamos a separar por vida. Las lágrimas me salían. No tanto. Pero nos íbamos tristes y antes de despedirnos yo siempre le decía, I don't want to go. El sermón en ese día se titula así: no me quiero ir. Cada vez pasábamos tiempo en Atlanta juntos, no nos queríamos ir. Porque el momento era tan especial. El momento era para recordarse. Quizás te sientes en este momento como se siente uno cuando tiene que despedirse de alguien quien quiere mucho. Te estás graduando del high school y estás diciendo, I don't want to leave. No me quiero ir.
quizás estos últimos 4 años fueron lo máximo de tu vida y te sientes triste de salir de ahí. O quizás usted ha sentido algo similar, aunque no se está graduando del high school este año. Te has dicho que no te quieres ir de algún lugar, de una cita especial con tu querida, de un concierto con tus músicos favoritos, de tu tienda favorita en el mall, de tus vacaciones en la playa, de tu cama un lunes en la mañana o a veces un sábado en la mañana. Te has dicho: no me quiero ir, me quiero quedar aquí. Saben que es interesante que muchas veces el problema no es que no queramos llegar a un lugar nuevo, sino que nos hemos acostumbrado a nuestra circunstancia actual. Nuestro ahora es a menudo nuestra preferencia. El problema para mí no era ir a Tennessee, era irme de Atlanta y dejar a mi chica. Entonces, ¿qué tal esto? ¿A dónde estás actualmente en tu vida que se ha convertido en tu zona de preferencia o en tu zona de comfort? ¿De dónde no te quieres ir hoy? ¿Será de tu high school? ¿Será de la casa en donde vives? ¿Será de una relación especial que tienes? ¿De esta ciudad, de esta iglesia? ¿De tu estado de angustia o de un estilo de vida? No quiero decir que nosotros todos tenemos que salir de Charlotte o salir de esta iglesia, pero quiero que analices que muchas veces Dios nos llama no a quedarnos, sino a irnos. Hoy estudiaremos cómo Dios llamó a sus seguidores para que se fueran de donde querían quedarse. No me quiero ir. Hay una historia en la Biblia que nos relata la experiencia que tuvieron unos de los discípulos. Si puedes buscar en tu Biblia el libro de Marcos, y vamos a estudiar en el capítulo número 9 de Marcos. El contexto histórico de Marcos capítulo 9. Los discípulos y Jesús habían pasado varios días trabajando bien duro. Estaban predicando, estaban educando, estaban haciendo de todo para el beneficio del mundo. Ellos estaban llegando a un punto de cansancio. Quizás en tus estudios te has cansado. Quizás after school, cuando llegas a tu casa, te vas inmediatamente a dormir. Yo sé que yo lo hacía muchas veces. Los discípulos se sentían de una misma manera. Estaban cansados de todo lo que habían desarrollado, de los sermones y de las enseñanzas que habían dado. Y entonces cuando llegamos al capítulo 9 de Marcos, Jesús decide a retirarse con sus discípulos, no a jubilarse, sino a pasar tiempo a solas, a ir a un sitio separado para pasar un momento en oración. Y es ahí a donde los discípulos Pedro, Juan y Santiago con Jesús llegaron a un sitio de donde no querían irse. Marcos 9. Vamos a iniciar con el versículo número 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan y los llevó a una montaña. ¿A dónde los llevó?
a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Versículo 3, y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Versículo 4, Marcos 9. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Y aquí vemos, mis hermanos y amigos, el lugar que los discípulos encontraron en donde ellos querían quedarse, sobre esa montaña. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Imagínate eso, que Moisés y Elías estuvieran presentes en esa montaña. Pero quiero que tú entiendas que Moisés y Elías no eran contemporáneos con Pedro, Santiago y Juan. Moisés había vivido más de 1000 años antes de este momento. Habían pasado más de 1000 años que Moisés cruzó el Mar Rojo con los israelitas. Y Elías, algo muy similar. Él había vivido más o menos 700 años antes de este momento. El profeta no era de la misma época que Pedro, Santiago y Juan. Y entonces lo maravilloso era que ellos estaban experimentando un evento celestial. Moisés, quien había llegado al cielo después de su resurrección, y Elías, quien había llegado al cielo después de subir por un carro de fuego, los dos descendieron en ese momento para interactuar con Jesús sobre esa montaña. Era un milagro. Sabes que esta historia también se encuentra en Lucas capítulo 9. Y Lucas 9 nos dice específicamente que ellos conversaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Imagínate eso, escuchando esa conversación. No sé si hay un famoso, un músico, un cantante, un actor, un presidente, un líder que tú deseas poder conversar y pasar tiempo con ellos. ¿Hay alguien quien sale a tu mente que dices, wow, si yo lo conociera a él o a ella, me encantaría ir a cenar con ellos? Bueno, si piensas que esa persona quien está en tu mente es lo máximo, imagínate esto. Moisés, quienes ellos habían escuchado tantas historias, estaba ahí mismo. Y Elías, quienes conocían los milagros que él había desarrollado por el poder de Dios, estaban en la montaña con ellos. Y la reacción del discípulo se encuentra en el versículo número 5. Pedro exclamó, Rabí, que significa maestro. Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Nuevamente, ¿cómo no? Este comentario no era falso. Si había algo maravilloso, era estar ahí. Uno de los evangelios nos dice que ellos se habían dormido y que cuando se despertaron, ahí fue que notaron que la figura de Cristo Jesús se había cambiado. Y cuando se despertaron, ahí fue que miraron a Moisés y a Elías sobre esa montaña. Ellos estaban percibiendo algo en realidad maravilloso. Una teofonía
que significa una manifestación de Dios visible al hombre. Estaban percibiendo la divinidad de Cristo Jesús. Ellos conocían al hombre, conocían a Jesús como amigo, como compañero, pero ahora lo estaban percibiendo como rey, en su gloria, en su majestad celestial. Esto era la transfiguración. Su figura cambió delante de ellos, de simplemente a un hombre, a un ser celestial. Ellos estaban mirando al Hijo del Hombre de la misma manera que Daniel lo vio. Daniel también describió a Jesús como una imagen, como un hombre resplandeciente. Pero Daniel solamente lo vio en visión. ¿Qué tal Juan en Apocalipsis? Quien también describe a Jesús de una manera similar. Pero para Juan solamente fue una visión. Pero en este momento, para Pedro, Santiago y Juan, era cara a cara. Era real. Estaban ahí, en la montaña tan maravillosa. ¿Quién no quisiera estar ahí? ¿Quién estaría en desacuerdo con que no era un buen lugar para estar? El evento era tan hermoso que Pedro planifica, diciendo ahora en el versículo, en la última mitad del 5, hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, hablándole a Jesús, una para Moisés y la otra para Elías. ¿Qué es una enramada? Bueno, lo busqué en Google y puse images y me gustaría enseñar esa foto de una enramada que encontré desde que abrí Google. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve eso! Me imagino la playa que está detrás de la cámara. Imagínate un escenario así. ¿Qué es una enramada? Bueno, en realidad en griego la palabra es skene, que significa tabernáculo. Los judíos celebraban un festival de enramadas una vez al año, en donde ellos subían carpas enramadas para poder celebrar y reconocer la manera que Dios les dio un hogar mientras que estaban en el desierto con Moisés. Celebraban este evento y quizás porque estaban en esa época Pedro lo expresó. Pero no creo que exactamente Pedro tenía en mente construir un tabernáculo o una iglesia. Creo que cuando él dijo la palabra enramada, él quería referirse a algo similar a esto: una casita, una choza, hospedaje, habitaciones, refugios. Pero ¿cómo no? ¿Qué sería estar en un sitio tan bonito como ese, con Jesús, Moisés y Elías? Quizás Pedro tenía en mente construir estas enramadas para ellos 3 y él en la noche bajarse de la montaña, ir a su propia casa y después subir al siguiente día. Pero me imagino que Pedro tenía en mente traer un sleeping bag por lo menos para quedarse ahí en ese escenario tan maravilloso. Pero ¿quién no quisiera eso? Durante los momentos difíciles, ¿cuántos de nosotros no queremos vivir con Jesús? En los momentos que estamos desanimados con los estudios o un examen, ¿cuánto anhelamos nosotros poder reposar con Jesús? O poder llegar a la casa después de un día largo del trabajo y ver a Jesús esperándote en tu sala. Qué bonito sería.
porque ellos estaban pasando por situaciones difíciles y querían permanecer debajo de esas enramadas sobre una montaña con Jesús. Yo lo quisiera también. Cuando veo a las noticias, cuando miro a los eventos que están pasando en este mundo y veo que hay niños quienes van a la escuela y por la violencia no llegan a sus casas en la noche, ¿cómo no anhelar poder vivir con Jesús? ¿Cómo no anhelar como su seguidor no estar con Él cuando estamos pasando por momentos difíciles? Pero qué curiosidad, que aunque había un momento tan maravilloso y especial, el versículo 6 de Marcos 9 nos dice que Pedro dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban ¿qué? Aterrados. ¿Has estado aterrado en el pasado? ¿Has tenido miedo? ¿Preocupado de lo que podría ser tu vida? Quizás antes de tomar un examen, sabes que no estudiaste lo suficiente y el profe te da la hoja y ves a las preguntas y dices, oh man, estoy aterrado. O quizás en los momentos en donde estás en peligro, en los momentos que no sabes cómo vas a salir de las situaciones malas de tu vida. O quizás un momento como este, que te has graduado del high school, pero no sabes a dónde vas de aquí. Te sientes con miedo, te sientes aterrado o preocupado. Durante esos momentos, gracias a Dios, hay una voz que nos habla. Hay una voz que está presente. El versículo 7. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. Cuando nosotros tenemos miedos, cuando estamos aterrados, hay una voz que nos motiva y nos dice: sigue a Jesús, escuche a Jesús. Quizás no sabes a dónde vas a ir de aquí. Quizás el high school fue tu montaña. Quizás tu empleo actual es tu montaña, pero ya lo has perdido. Ya te has graduado y se va a ir. Te digo que hay una voz que te dice: escuche a Jesús. Versículo 8. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Y ahora noten esto, el versículo número 9. Mientras descendían de la montaña. Descendían de la montaña. Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantará de los muertos. Muy excelente que Jesús en este momento le dio instrucciones a Pedro, Santiago y a Juan de qué hacer con sus vidas después de que Jesús hubiese resucitado. Pero una pregunta, una curiosidad que tengo: ¿por qué nunca recibieron confirmación si se podían quedar en la montaña? ¿Por qué no recibieron una palabra?
si tenían el permiso para construir las enramadas, las casitas, para vivir en ese momento, en ese lugar tan alto, en vez de construir y quedarse. A la mañana siguiente, los 4 quienes habían subido, Jesús, Pedro, Santiago y Juan, descendieron de la montaña. ¿Por qué no se quedaron allí? No nos queremos ir. Quizás te dices, ¿por qué mi tiempo en el high school se tuvo que terminar? ¿Por qué mis hijos ya se van de mi casa? ¿Por qué mis padres ya están llegando a una edad en donde no me pueden cuidar como lo hacían antes? ¿Por qué estoy saliendo de mi zona de preferencia? ¿Por qué me voy de mi zona de comfort? ¿Por qué me voy de este momento tan especial, tan maravilloso, que no es malo, que es algo que yo he disfrutado? ¿Por qué me tengo que bajar? La señora Ellen G. White tiene un comentario interesante en un libro que ella escribió que se llama El deseado de todas las gentes. Ella expresa ahí algo que me parece muy claro. Dice ahí en la página 394: gustosamente habrían permanecido en aquel santo lugar que había sido tocado por la luz del cielo y donde el Hijo de Dios había manifestado su gloria, pero había que trabajar para el pueblo, que ya estaba buscando a Jesús desde lejos y cerca. ¿Por qué bajaron de la montaña? No se quedaron porque primeramente Jesús tenía un trabajo que hacer, morir en la cruz. Pero también los discípulos tenían un trabajo. Los seguidores de Jesús tenían un deber: compartir las buenas nuevas de la salvación se encuentra en la sangre de Cristo Jesús. Quizás en este momento estás triste porque se ha terminado esta etapa en tu vida. Pero te digo que Cristo tiene una misión para tu vida. Cristo te tiene un trabajo. Cristo tiene un propósito para ti. Cuando bajaron Jesús y los discípulos, inmediatamente se pusieron a trabajar. Había un niño poseído por un demonio y Jesús lo sanó. Jesús y los discípulos, después de bajar de esa montaña, tenían algo que hacer. Y te digo que es igual para ti. Has terminado esta etapa, has bajado de esta montaña, pero te digo que tu trabajo no se ha terminado. Quizás no te va a tocar entregar tareas al profesor, pero sí hay un maestro que está esperando algo de ti. Cristo. Él está esperando que tú cumples grandes cosas. Era verdad. Tenían mucho para la gloria de Dios y para la ayuda del mundo que hacer. ¿De dónde te ha invitado Dios a salir? ¿A dónde estás actualmente que no quieres salir? ¿Cuál es tu montaña? Para mí, cuando me gradué del high school, era estar en Charlotte y estar con mis padres. Me recuerdo mi graduación de high school. Yo había asistido a una escuela pública en Charlotte porque, aunque la oportunidad de ir a la Academia Adventista como
internado allá llegó a la puerta, yo nunca estaba listo cuando estaba en el 9º grado para salir de mi casa. Pero cuando llegué al senior year, al grado 12, ya finalmente me di cuenta, oye, hay una oportunidad para seguir mi educación adventista o iniciarla en una universidad. Y mis padres me ayudaron con mi mudanza después de mi graduación de high school. Y me fui para Tennessee en el 2016. Y cuando estábamos en camino, me recuerdo la vergüenza que yo tenía porque me salían las lágrimas. Mis padres conduciendo y yo así con mis ojos como tapados para que no se dieran cuenta que yo era sentimental. Mis padres acomodaron mi dormitorio y un domingo se fueron de Tennessee 5 horas y media a regreso a Charlotte. Y cuando vi a mis padres montándose en el auto para manejar ese recorrido y ellos dejándome ahí, con solamente algunos amigos, me recuerdo que yo estaba triste. Les di una sonrisa a ellos para que ellos no pensaran que yo estaba como no dispuesto de quedarme. Pero desde que se fueron, me fui al dormitorio y no tenía varios amigos con quien pasarlo. Me senté ahí y lloré un poco. Lloré suficiente. Pero me di cuenta durante mis estudios que Dios tenía un trabajo para mí ahí. Y qué curiosidad que al final de graduarme regresé a Charlotte. Dios siempre sabe lo que Él hace. Pero te digo que Él tiene grandes planes para ti también. Estás en una montaña ahora. Estás triste para retirarte. Pero Dios no ha acabado contigo. Dios tiene algo para ti. Una misión, una responsabilidad. Y sabes que Él te ha hecho una promesa. Cuando los discípulos descendieron, no se fueron solamente 3, Pedro, Santiago y Juan, pero eran 4. Los 3 discípulos bajaron de la montaña, no solos, pero con Jesús. El mismo quien estaba con ellos cuando subieron la montaña, el mismo quien estaba contigo cuando llegases al high school, está contigo ahora que estás saliendo. Cuando los discípulos salieron de la montaña, Jesús caminó con ellos, nunca se apartó de su lado. Dios te ha hecho una promesa. Me gustaría pedir a uno de ustedes que me pasen unas hojas, sí, que tengo ahí. Uno de los más fuertes que suben y me lo traigan. Y te voy a pedir que I'm going to ask you to stay up here with me. Sabes que las promesas muchas veces son como una hoja. Las promesas específicamente del hombre. Cuando un hombre te hace una promesa, cuando una persona te hace una promesa, nosotros, por ser pecadores, fácilmente rompemos esas promesas. Cuando hay alguien, un amigo, que llega al high school contigo, llega al college contigo y te dice, vamos a ser mejores amigos para siempre, eventualmente te vas a dar cuenta que esa promesa fácilmente se rompe. Pero las promesas de Dios son diferentes. Dicen que la Biblia contiene por lo menos 7,000 promesas que Dios le da a su pueblo. Aquí solamente hay más o menos 1,000 promesas, a 1,000 hojas, quiero decir. Pero imagínate 7,000 de estas hojas. No tengo 7,000 hojas, pero vamos a intentar con 1,000. ¿Será que, Andrés, puedes intentar de romper esas hojas? Puedes quitar el plástico si te ayuda. Inténtalo.
con todo lo que puedas. No, vamos a ver si yo puedo hacerlo. Menos, eres más fuerte que yo. Sabes que las promesas de Dios son como esto. Nunca se rompen. Y la promesa que Dios te da, ahora que te vas de esta etapa a una nueva, pienso que lo podemos encontrar en las palabras que Él le dijo a sus discípulos al final de su vida. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nadie puede romper las promesas de Dios. Y Él ha prometido a quedarse contigo. Ahora que estás bajando tu montaña, te digo, vas a llegar a otra. Las etapas van a seguir. Algunas vienen y otras se van. Pero Cristo siempre estará contigo. Él tiene grandes planes para tu vida. Y Él las va a cumplir si estás dispuesto a participar en ellas. En este momento, en esta semana, quizás te has dicho, no me quiero ir. Pero Dios te dice, es hora de irnos. Ya te has graduado. Quizás vas a una universidad lejos de acá. Quizás te vas a quedar cerca. Quizás te va a tocar a asistir a otra iglesia. Quizás vas a estar aquí. Pero lo que todos tenemos en común es que estamos entrando en etapas nuevas todos los días, pequeñas o grandes. Y también tenemos en común la presencia de Jesús en cada uno de esos momentos. Entonces, si es tu deseo, le dirás a Jesús que sí, que te irás con Él. Le dices a Jesús, he disfrutado de esta montaña, pero sé que no podemos quedarnos porque tenemos un trabajo que hacer. No sé cuál será el trabajo que Dios te va a asignar, pero sé que Él estará contigo durante esa etapa. Si es tu deseo en este momento, decirle sí a irte con Jesús a donde sea que Él te está diciendo que vayas, te pido en este momento que te levantes. Los felicito. Están expresándole a Jesús que confías en su promesa. Les felicito a todos ustedes porque están aquí presentes, entregándole su tiempo, entregándole su atención a nuestro Dios y diciéndole a Él, ahora que estás levantado, que confías en sus promesas. ¿Qué tal si en este momento terminamos con una oración para pedirle a Dios que Él siempre esté con nosotros? Dios, gracias por este día. Gracias por este momento tan especial. Pudimos analizar la historia de los discípulos y cómo ellos tanto querían quedarse en esa montaña. Nosotros también tenemos destinaciones en donde nos gustaría quedarnos. No nos queremos ir, pero la hora ha llegado. Nos has llamado a bajar esta montaña para seguir el trabajo. Te damos gracias porque te vas a quedar con nosotros durante eso. A través de tus ángeles, a través de tu presencia, sabemos que no estamos solos. Da miedo a veces pasar a una etapa nueva. Pero Dios, da paz saber que estás con nosotros. Pido bendición sobre cada graduado quien está aquí presente. Ellos confían en tus promesas. Ellos saben que tus promesas no son como la del hombre, que se rompen bien fácil.
tus promesas son firmes. Confiamos que te quedarás con nuestros graduados para el resto de sus vidas. Gracias por hacer esa promesa. Confiamos en ti y pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que todos los que se han levantado en ese día puedan experimentar qué significa vivir contigo en las montañas y en cualquier otro lugar que nos toca entrar. Gracias, gracias, gracias. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.